Hola amigos, soy Javadev. Bienvenidos al tercer episodio de la creación de un juego de construcción de ciudades en Python, también conocido como City Builder. Y en este episodio vamos a expandir un poco más. Con suerte añadiremos una funcionalidad básica bastante importante, que es la habilidad de poder hacer clic con el ratón sobre el lienzo, detectar la coordenada donde hemos clicado y hacer algunas interacciones más. Tener en cuenta que todo lo que vamos a hacer en este episodio va a ser una especie de prueba preliminar, ya que el código final no va a ser ni siquiera cercano a lo que vamos a tener ahora mismo, pero todo esto es necesario para empezar a ordenar el juego de otra manera. En primer lugar vamos a crear un par de objetos que nos serán necesarios. Vamos a crear una carpeta que se va a llamar elementos mapa, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a guardar los objetos que van a soportar el trabajo con el mapa, es decir, los tiles, los edificios y más cosas. Así que por ahora podemos entrar y crear un documento que va a ser cuadro, que básicamente es tile en español, ¿de acuerdo? Luego tendremos otro que va a ser edificio. Y por último, recordad que necesitamos el archivo de inicio para que Python sepa que esta carpeta es parte del lenguaje o del proyecto, que es como un módulo. Así que recordad que tenemos que hacer dos barras bajas init, otras dos barras bajas .py. De acuerdo. Con esto hecho ya podríamos abrir nuestro proyecto, ¿de acuerdo? En primer lugar, dejadme que haga una pequeña modificación. Vamos a borrar dentro de la máquina de... Perdón, dentro del estado de juego. Cuando llamamos a lienzo lo vamos a borrar, ¿de acuerdo? Porque vamos a ordenar las cosas de una manera algo diferente. Vamos a abrir la carpeta que ya está aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a abrir un momento. Vamos a abrir la máquina de estados, de forma que iterar no necesite el lienzo, que el estado actual no necesite tampoco el lienzo, la interfaz tampoco necesitamos el lienzo, porque en vez de pasarlo, en todos estos casos vamos a hacer que el lienzo sea una propiedad del estado, de forma que ya se pueda referir dentro de sus propios atributos al lienzo, que no tengamos que llamarlo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el constructor del nuevo estado de juego. Ahí sí necesitaremos el lienzo, pero por lo demás creo que ya estamos. No sé si me dejo algo en la ventana. Sí, cuando llamemos a iterar, esto está bien. Máquina, no necesitamos el lienzo. De acuerdo. Vamos a ver si no me he equivocado. No, está bien, correcto. Vale. Al borrar esta referencia, bueno, básicamente todo es menos confuso, ya que es innecesario. Y mi recomendación es que cada vez que detectéis algo que no hace falta, borradlo o reducidlo, porque vais a eliminar mucha confusión y problemas del código, ¿de acuerdo? Bien. En cualquier caso, ahora que estamos listos, vamos a rellenar estas dos clases rápidamente, son bastante simples. El cuadro va a ser el tile, o pensad como el cuadrado del mapa vacío, que no contendrá nada de nada, pero en el que podremos poner edificios, ya que de esto va el juego, de construir una ciudad. Y en esta parte simplemente vamos a declarar todos los atributos que se me ocurren ahora mismo, pero que probablemente no serán todos los que habrá al final. Self, X, Y, que son las coordenadas, el lado, que es el tamaño que tendrá, el relleno, borde resaltado, esto sonará bastante, imagino, del último episodio. Y esto es temporal, ¿de acuerdo? No creo que se quede así, porque al final obviamente en el juego usaremos sprites con dibujos, no colores y cuadraditos, pero mientras estamos desarrollando es mejor centrarse en que el juego funcione y no tanto en los gráficos o en que sea bonito. Vale, con esto ahora lo que nos quedaría es básicamente referirnos a todo esto uno por uno.
para inicializarlo, ya que ninguna cosa de estas tiene algo especial. Así que podemos ir bajándolo de línea. Y por lo demás, veréis que el objeto edificio es prácticamente lo mismo. Así que aquí simplemente tenemos que añadir el self a todos lados. Esto es siempre un poco aburrido, pero bueno. Supongo que existe algún plugin que haga de los getters y los setters y los constructores de Python. Tampoco tiene mucho misterio probablemente. Pero bueno. La mitad del trabajo de programación al final es esto, estar copiando y pegando código arriba y abajo. Desgraciadamente no hay mucha más opción. Y además si el intérprete no te entiende es aún peor. Cuando digo intérprete quería decir el código sugerido. Como veis ha escrito lambda en vez de lado, que no creo que sea ni siquiera cerca a lo que quería escribir. De acuerdo, esto es un cuadro. Ahora el edificio, como os digo, va a ser muy similar, tal vez un poco más simple. Más cosas, a ver. Es útil tener estas clases porque luego es menos lioso trabajar con los objetos. Vale, entonces tenemos la definición, como siempre. Donde vamos a poner los parámetros, los argumentos de entrada, que serán el nombre del edificio, la categoría, ya que aunque habrá varios edificios, creo que más de 20, estarán divididos en unas 7 u 8 categorías así a priori. Luego el precio en oro, precio en piedra, precio en madera, no, casi, así. Y no se me ocurre, ya lo miraremos, de acuerdo el resto, porque obviamente esto va a evolucionar, solo son nociones básicas para poder empezar a programar algo de lógica. Pero sí, vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a copiar todos estos atributos para iniciarlos. El self no nos hace falta, evidentemente. La idea es que sí habrá oro, que nos serviría para comprar ciertas cosas, pero además habrá recursos que nos servirán para construir. Entonces podríamos hacer que los edificios requieran una mezcla de cosas, o solo un recurso, o solo dinero, no lo sé, ya veremos, esto depende. Por ahora lo he puesto simplemente para que no se me olvide más adelante. No es nada especialmente importante, luego se podría cambiar. Incluso estaba considerando hacer un objeto que se llame precio o recursos y ese estaría compuesto de todos los recursos que existan. Por ejemplo, yo que sé, el objeto recursos pues tendría el oro, la madera dentro y demás. Así todo estaría un poco más ordenado. Y creo que voy a dejar de hablar un momento para no equivocarme, porque estoy perdiendo el tiempo. Pero no os preocupéis, la parte aburrida acaba ya. Ahora vamos a empezar a mirar lo que os he comentado del ratón. El tema del ratón es curioso, porque bueno, obviamente sé lo básico de Python, probablemente lo mismo que vosotros, más o menos. Y casi todo lo que quiero hacer, es decir, sé lo que quiero hacer, pero no sé cómo hacerlo. Así que al final acabo buscando en Google, como hace todo el mundo. Y por supuesto casi siempre acabo llegando a páginas como Stack Overflow. Pero el tema del ratón ha sido interesante. Todas las cosas que se sugerían eran bibliotecas obsoletas o requerían que se instalen archivos externos para Windows o para lo que sea. Pero por suerte he podido encontrar una manera de hacerlo que no exige que tengamos que instalar nada más. Simplemente con la biblioteca base de Python ya deberíamos poder trabajar sin ningún problema. Así que comencemos. Vamos al estado de juego. Primero hay una cosa que tendremos que arreglar un momento. Vamos a coger una referencia al lienzo.
Así tendremos el atributo para cuando lo necesitemos. No tenemos que esperar a que se pase en una función cuando se haga la llamada. Luego vamos a crear otra lista vacía llamada edificios. De acuerdo. Y aquí guardaremos solo los edificios, mientras que aquí estarán los cuadros del mapa. Luego vamos a iniciar una serie de recursos, por si acaso. No creo que los usemos pronto, porque todavía no estamos en ese punto del juego. Pero bueno, para empezar o para recordar más adelante esto, incluso ya os he dicho, es muy posible que esto lo acabemos moviendo a otra clase muy diferente, pero por ahora nos va a servir. Vale, ahora la primera cosa importante que tenemos que hacer es que hemos tomado un cuadro, pero en realidad esto no es un cuadro, esto es un número. Recordad que cuando iniciamos esta función crear rectángulo, esto nos devuelve simplemente un número que el canvas va asignando secuencialmente. El primer objeto que ponemos es el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, etc, etc. Con lo cual vamos a cambiarlo a referencia a cuadro de esta manera. Y ahora que tenemos la referencia del cuadro, lo que vamos a hacer es crear un objeto cuadro, que es justo lo que hemos construido hace nada. Hemos escrito el objeto cuadro. Cuadro es igual a cuadro, y recordad que nuestro constructor requería de la x inicial, que es la coordenada donde empieza el cuadro, la y también. Luego el ancho y el alto. Bueno, el ancho y el alto no, porque sabemos que va a ser cuadrado. Así que nos basta con tener... nos basta con saber el tamaño, porque luego va a ser igual de ancho que de alto. De acuerdo, y... ¿qué más? Hemos puesto, si no me equivoco, el relleno, el borde, borde resaltado y referencia al lienzo. Vale, pues así, como todo esto ya lo tenemos... relleno, borde. Luego tenemos lo último. ¿Qué más hemos puesto? El borde resaltado. Es cuando pasamos el ratón por encima. Vamos a dejarlo también blanco. Y por último, la referencia del cuadro, que va a ser el número que le ha asignado el canvas. De esta manera tendremos como una especie de ID única. Vale, lo que pasa es que no se ha importado, obviamente tenemos que importarlo, de acuerdo, desde el paquete que hemos creado. Muchos me habéis sugerido que use abreviaturas o alias. No quiero hacerlo porque no quiero que el código se vuelva demasiado confuso. Sé que es algo que está muy de moda, desgraciadamente, en muchas empresas y en muchas maneras de entender la programación. Pero creedme que he trabajado con código espagueti terrible, con miles y miles y miles de líneas de Java, de PL, de JavaScript. Y cuando las variables tienen nombres extraños, no son nombres simples como edificio, que sabes lo que es, sino, por ejemplo, una E, que podría ser error, podría ser evento. Es una forma de trabajar horrible. Así que mi consejo personal, si podéis, utilizar nombres claros, siempre que dependa de vosotros, porque luego será mucho más fácil. Incluso para vosotros mismos, cuando volváis a ver vuestro código dentro de semanas o meses o años, estaréis mucho menos perdidos a la hora de entender qué demonios estabais haciendo. Bien, la diferencia ahora es que en vez de guardar en la lista de cuadros, lo que antes era cuadro, que era un número, ahora guardaremos el objeto entero. Con lo cual, vamos a ver si no me equivoco. Tenemos relleno, borde, borde resaltado. Vale, aquí he cometido un error. Queremos que el borde en realidad tenga el mismo color que el relleno, aunque no tenga mucho sentido. Vale. Bueno, en realidad, sí, en realidad da igual. Porque está bien, es relleno, borde y borde resaltado. Si os fijáis, tanto el borde como el relleno los hemos dejado del mismo color, así que en realidad da lo mismo.
con lo cual vamos a pasárselo en el mismo orden relleno borde, y aquí vamos a pasar el borde resaltado. Disculpad la confusión, porque al ser tan estrecho esto tengo que usar la barra para que lo hago para que al hacer zoom veáis bien la pantalla, pero al final el problema es que no lo veo bien del todo. En cualquier caso, así estaríamos guardando el cuadro. Vamos a comprobar que todo sigue funcionando. Si no he cometido ningún error lógico, está bien, perfecto. Bien, siguiente punto. Ahora lo que vamos a hacer es crear el evento para detectar los clics de la siguiente manera. Vamos a hacer def evento click. Vale. Y ahora vamos a escribir una serie de instrucciones. De hecho las voy a tomar de mis apuntes, que son... Primero vamos a escribir por consola unas cuantas cosas a ver si todo funciona. Vamos a escribir el texto clicked, o si queréis clicado, por escribir en español. De esta forma vamos a escribir que hemos hecho clic, vamos a poner la X y la Y del donde hemos hecho clic y en qué widget hemos hecho clic. En este caso, bueno, el widget igual no es necesario, ya sabemos que hemos hecho clic en el canvas, pero bueno. Y además, algo de lo más curioso, que es una maravilla que exista, esto funciona en gran medida como el navegador web, ¿de acuerdo? Aquí hay un paréntesis que no está bien, un momento. Vale. Evento.widget.encontrar con tag, pasamos el tag current y cogemos el primero de la lista. Os explico. Con esto vamos a encontrar el elemento en el que hemos clicado. Nos va a dar su ID, es decir, 1, 2, 108, la que sea, ¿de acuerdo? Y nos va a dar dónde hemos clicado, que aunque devuelva una lista nos interesa el primero, es decir, el que está más arriba, imagino. Ya lo probaremos cuando haya varias capas. Y ahora que tenemos este evento, si sabéis más o menos cómo funciona un evento, primero para que esto se active y aparezca lo que hemos hecho, vamos a tener que registrarlo, ¿de acuerdo? Y esto es bastante simple, por suerte. Por ejemplo, aquí mismo donde hemos creado un nuevo cuadro, podemos saltar una línea y hacer lo siguiente: self lienzo.tag bind, y esto significa que vamos a enlazar un tag. Vamos a hacer que referencia a cuadro, que es, recordad, la ID numérica que el canvas tiene de nuestro objeto, le vamos a poner el tag siguiente. Esto es muy parecido al lenguaje web. Button press 1. Es decir, cuando hagamos clic con el botón izquierdo del ratón en el número de cuadro que hemos pasado, lo que vamos a hacer es self evento click. Es decir, si hacemos clic con el botón izquierdo sobre este elemento, se va a activar esta función o este método. Y notad que no lo vamos a ejecutar porque no lleva aquí los paréntesis. Solo lo estamos pasando y ya lo ejecutará Python cuando se lance el evento, ¿de acuerdo? Vamos a ver si funciona. Si lo hemos hecho bien, cuando hagamos clic en cualquier cuadrado tendremos que haber clicado, sus coordenadas, el nombre del canvas, y en la siguiente línea tenemos que ver el número de ese cuadrado. Os enseño el ejemplo. Vale, parece que tengo que ejecutar desde la ventana, recordad, siempre se me olvida. Vale, voy a echar la ventana a un lado y observar la consola. Como veis, hemos clicado en la coordenada 118.95, que es píxeles, canvas en el 54. ¿Cómo sabemos que está bien? Si clicamos en el plano de arriba, vemos que es el 1.
Esto es correcto. Recordad que el canvas empieza a etiquetar desde el 1 hacia arriba. Si clicamos en el último, sale 25, correcto. Recordad que solo teníamos 25 cuadrados horizontales por... no funciona, deciros, por 10 y algo verticales, pero claro, este es el 426 porque estamos contando de izquierda a derecha y de arriba a abajo. El caso es que esto funciona maravillosamente bien, como podéis ver, y nos da unos cimientos básicos para seguir escribiendo el juego, porque en gran medida los controles van a manejarse con el ratón, no con un teclado. Con lo cual, pues, ya podríamos empezar a escribir algunas clases más avanzadas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer... vamos a escribir unos eventos que nos ayudarán un poco. Puede que más adelante los movamos a un sitio que tenga más sentido, pero por ahora los vamos a escribir aquí. Obtener cuadro, self. Bien. Obtener cuadro, básicamente, vamos a hacer que nos devuelva un cuadro a partir de su ID. Es decir, primero vamos a comprobar si existe. El método any nos permite de forma súper rápida y efectiva comprobar si existe un objeto con cierto atributo dentro de una lista. Es decir, vamos a coger x, referencia lienzo es igual a referencia lienzo, y ahora os lo explico. Perdón. Vale, esto es toda la línea. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, esencialmente, si existe algún objeto X cuyo referencia lienzo, es decir, vamos a decirlo al revés para que nos entendamos. Recorremos los cuadros, que es una lista de cuadros, recordad que está declarada por aquí, ¿vale? Y cada vez que recorremos la lista, la X es el elemento actual. Si X referencia lienzo, que es esto de aquí, es igual que la referencia lienzo que hemos pasado, esto devolverá true, de lo contrario devolverá false. Básicamente, si pasamos por ejemplo la referencia 28, esto nos dirá súper rápido si existe algún cuadro con el número 28 dentro de la lista de cuadros. Y si existe, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto me lo voy a cargar un momento. De acuerdo. Si estamos en el lienzo, vamos a recorrer ahora la lista, ¿de acuerdo? For C in range, vamos a crear un rango a partir del tamaño de la lista. Ups, creo que he ejecutado sin querer el código. Vale, voy a comentar esto porque al ser una función vacía se está quejando, ¿de acuerdo? ¿Y aquí qué hemos hecho? Pues hemos cogido cuadros, que es una lista, hemos tomado su longitud, que por ejemplo puede ser, yo que sé, 400, y hemos hecho un range. El range nos crea un rango, que al darle 400, pues crea un rango que era de 0 a 400, y con el método mágico for de Python, con el índice C recorremos este rango de 0 a 400. Básicamente es un bucle for normal y corriente, pero hecho de forma rápida. Y cuando digo normal y corriente, si sabéis programar en otros lenguajes ya sabéis a lo que me refiero. El típico for i igual a 0, i menor que 400 y más, etc. Si no sabéis de qué hablo tampoco importa mucho porque en Python no se hace así que da igual. De acuerdo. Así que vamos a recorrer todos los cuadros que tenemos y cuando encontremos el que coincida, if self cuadros en el índice C, punto referencia lienzo es igual a referencia lienzo, es decir, cuando encontremos la coincidencia vamos a devolverlo.
así. Con esto obtendremos desde la lista de cuadros el que tenga el número de ID que necesitamos. Obtendremos el objeto, ¿de acuerdo? Y ahora podemos hacer otro muy parecido que va a ser obtener edificio. ¿De acuerdo? Obtener edificio. Y esto va a ser muy parecido. La única diferencia es que no vamos a explorar cuadros, vamos a explorar edificios, ¿de acuerdo? Y además, en vez de C de cuadro vamos a usar la E de edificio. Ya os he dicho que es terrible usar esto porque puede ser error o evento, pero en este caso creo que no hay confusión posible porque estamos dentro de muchos scopes diferentes, es decir, estamos dentro de un if, dentro de un for, dentro de otro if, con lo cual la E que usamos aquí no existe fuera de estos rangos, así que es algo privado, digamos, no molesta, no crea confusión, y dentro de este bloque de código no existe ninguna E de error ni de evento que nos pueda llevar a confusión, ¿de acuerdo? Bueno, esto es lo mismo, solo he cambiado un poco las referencias. Parece una tontería, es como que estoy duplicando código y no tiene sentido, pero recordad que esto es solo una prueba. Más adelante este código probablemente lo moveremos a otro sitio donde tenga más sentido, ¿de acuerdo? Un momento, que casi se me olvida. Lo malo de hacer estas chapuzas es que si se te olvida cambiar alguno de los nombres o de las referencias, luego va a haber una excepción, aunque Python nos lo dirá rápido en cualquier caso. Bien, por último vamos a crear uno muy parecido, pero que en vez de obtener un edificio lo va a borrar, ¿de acuerdo? Vamos a darle mismamente ese nombre, eliminar edificio, vamos a explorar todo igual, pero en la última línea, en vez de return, es decir, en vez de devolver la referencia, vamos a borrarla. Y ojo, porque aquí tenemos varias opciones. Cuando se borra una lista se puede usar un método como pop, que además de sacar el elemento te devuelve una versión, pero nosotros no queremos hacer eso, nosotros queremos hacer del, que nos permite borrar algo de una lista a partir del número de índice de la lista. Porque luego hay otros que te permiten borrar si le dices lo que quieres borrar, pero en este caso, por ejemplo, no tenemos strings o números en la lista, tenemos objetos, así que es más complicado. De acuerdo. Si no me equivoco, tenemos todo lo necesario, así que ahora si volvemos a nuestro evento click, ¿de acuerdo? Vamos a escribirlo ya bien. Como os digo, esto es una prueba. Luego voy a hacer una cosa que es una estupidez, ¿vale? Pero es a propósito. A ver si estáis atentos y os dais cuenta del fallo. Bien. Vamos a hacer que id clicado sea igual a event. Bueno, vamos a usar esto directamente. No voy a copiarlo otra vez a mano. ¿De acuerdo? Vamos a... ¿Qué ID hemos clicado? Pues esto nos lo dirá. El canvas nos dirá en qué número de referencia interno hemos clicado, ¿de acuerdo? Si queréis lo podemos escribir para ver si vamos bien. Vale, y ahora vamos a ver si hemos hecho clic en un edificio o en la hierba. Si hemos hecho clic en un edificio vamos a poner edificio, y si hemos hecho clic en la hierba vamos a poner un edificio en el sitio, y si hemos hecho clic en un edificio existente lo vamos a borrar. Esto obviamente no tiene nada que ver con el juego, aunque nos permite practicar y ver cómo funciona todo esto. Así que vamos a usar el método de antes, básicamente para comprobar si hemos clicado en la hierba o no. Obviamente aquí estamos usando un ID clicado, no la referencia, ¿de acuerdo? Así que si hemos hecho clic
si entramos en este if, vamos a escribir clic en la hierba y además vamos a coger el objeto cuadro clicado es igual a self obtener cuadro, ¿de acuerdo? Y le pasamos el ID en el que hemos hecho clic. Esto es justo lo que hemos escrito aquí abajo. De hecho lo tenemos aquí abajo, perdonad, eso es. Esto nos va a dar el cuadro, el objeto como tal. Ahora, vamos a intentar obtener sus coordenadas y a colocar un edificio dentro de las mismas coordenadas, ¿de acuerdo? X inicial es igual a cuadro clicado punto X y así todo lo demás, ¿de acuerdo? La X final será la X del cuadro clicado y le sumaremos el tamaño. Recordad que es 32 píxeles, una medida súper estándar para los juegos 2D. O al menos lo era hace algunas décadas. Y con eso vamos a fijar que el color sea rojo simplemente para poder verlo bien. Sigo poniendo cosas de otros lenguajes, no puedo evitarlo hasta que me acostumbre. Y no creo que me acostumbre porque de lunes a viernes programo en Java y los fines de semana programo en Python, así que va a estar difícil. Bien. Ahora, casi lo mismo que hacíamos con nuestro cuadro, vamos a hacerlo con el edificio. Referencia edificio es igual a lienzo punto, perdón, self.lienzo.create y vamos a crear un rectángulo, perdonad, create rectangle. Y vamos a pasarle lo que queremos iniciar, que es X inicial, Y inicial, X final, Y final y por último el color. Así, muy bien. Recordad que además para poder clicar en el edificio vamos a tener que registrarlo en el evento, así que recordad que era tag bind, le damos la referencia edificio, ¿de acuerdo? Básicamente, bueno, todo esto lo podríamos copiar y ya está. Así. Asignamos al edificio el clic izquierdo con el evento clic, ¿de acuerdo? Creamos un nuevo edificio. Recordad, vamos a pasarle primero el nombre, voy a llamarlo HQ, que va a ser el cuartel general, en teoría el primer edificio. La categoría va a ser HQ. El precio por ahora lo dejaremos en 000. De todas formas no lo estamos usando, da lo mismo. El relleno será el color. Y por último la referencia del lienzo, ¿de acuerdo? Y ya está. Con esto lo tenemos. Ahora, como estamos añadiendo el edificio, vamos a añadirlo a la lista. Y ya está. Bien. Ahora, se supone que si clicamos en la hierba, básicamente creamos un edificio y lo añadimos a la lista. Y si creamos sobre un edificio, perdón, y si clicamos sobre un edificio que ya existe, vamos a hacer lo mismo, pero de otra manera. Vamos a explorar obviamente los edificios, no los cuadros. Importante, porque si no, no funcionará la cosa. Vale, self lienzo punto delete, queremos borrar el edificio, si clicamos encima le damos el ID, ¿de acuerdo?
iself.eliminar edificio. Recordad que este método lo hemos escrito por aquí. Así que bueno, solo nos queda arrancar esto y probarlo. Y recordad, cuando clique en la hierba colocaremos un edificio rojo en teoría, y cuando clique sobre el mismo edificio lo borraremos. Vamos a ver si no he cometido ningún error. Vale, sí que he cometido uno. Como veis, seguramente he pasado mal los parámetros, ¿de acuerdo? Nada de lo que estresarse realmente. Veamos. Veo que en el edificio se me ha pasado poner la X y la Y. Bueno, si no lo necesito no lo pondré. Ya veremos. Bien. Vale, ahí está el problema. Había puesto un igual en vez de un más. Y eso hacía que la altura fuera 32. Ahora debería funcionar bien. Vale, como veis podemos añadir edificios. Y si clico sobre ellos, vale, se borran aunque parece que tengo algún error lógico. Veamos. Como veis nos dice que cuando hacemos eliminar edificio, no entiendo exactamente, la lista está fuera del rango, ¿de acuerdo? En la línea 81, vamos a examinarlo un momento. Habré hecho algún error lógico, como os digo. De acuerdo, amigos, disculpad. No era un error simple de ver. De hecho era un error lógico, pero si no lo piensas atentamente se te cuela. Y es que básicamente estamos iterando la lista, y cuando encontramos el elemento que queremos borrar, lo borramos al momento, pero eso hace que la lista pierda un índice de su tamaño. Sin embargo, seguimos iterando sobre el tamaño original. Eso significa que cuando lleguemos a la última iteración, puesto que la lista ha perdido uno de sus componentes, en el último punto tendremos el error que estábamos viendo. Para arreglarlo simplemente he añadido esta sentencia break, que nos permite que cuando encontremos el elemento y lo borremos, inmediatamente salgamos del bucle for para no llegar al índice inexistente. De esta forma ya nunca más sucederá un error mientras borramos a la vez que iteramos. Ahora sí, que cuando está todo limpio y arreglado, simplemente podemos probar, ¿de acuerdo? Como os digo, podemos crear objetos y borrarlos sin problema, y esto ya nos da una base sólida para empezar a avanzar en la siguiente dirección. Básicamente, ahora la idea es que implementemos una pequeña interfaz de usuario que, por un lado, estoy pensando en una barra superior informativa que nos diga, por ejemplo, cuánto tiempo llevamos jugando, cuánto oro tenemos, cuánta madera, todo eso, una especie de estado. Y abajo vamos a tener una serie de botones que nos permitan construir las diferentes categorías de edificio. La idea es que tú puedas elegir una categoría, elegir el edificio que quieres construir, y con el edificio seleccionado, cuando hagas clic en un cuadrado, colocarás dicho edificio, suponiendo que tengas suficientes recursos para hacerlo, y algunas otras condiciones que ya iremos afinando más adelante. Pero bueno, como os he dicho, por ahora vamos a intentar programar todo con cuadrados y colores para centrarnos en la lógica y que todo funcione bien, y cuando todo esté más o menos funcionando, colocaremos los sprites para que sea bonito, colocaremos dibujos con colores, con edificios y todo eso. Por cierto, casi acabo el episodio y no os he explicado por qué he dicho antes que estaba haciendo una tontería. Ahora os lo aclaro. Como recordaréis, cuando estamos haciendo el tag bind del lienzo, ¿de acuerdo? Le tenemos que decir a qué objeto queremos enlazarlo, con qué acción, que es el clic izquierdo, y con qué función. Si os fijáis, he colocado tanto en los cuadros vacíos del mapa como en los edificios la misma función, que es el evento click, y luego con dos if else, o dos ifs mejor dicho, he comprobado en qué objeto hemos clicado. Bueno, pues esto es la tontería, es decir, ¿por qué tengo que estar intentando distinguir en qué objeto estamos? ¿No sería más fácil hacer
una función como clic en cuadro, otra que se llame clic en edificio y así sucesivamente. Por cada tipo de objeto que podamos tener en el mapa hacemos una función separada. De esta forma, cuando hagamos clic en un cuadro enlazaremos a clic en cuadro, cuando hagamos clic en edificio haremos clic en edificio y así no tendremos que distinguir o saber de dónde ha venido el clic porque la propia función que se ejecute ya lo sabrá automáticamente. Pero como os digo, tampoco pasa nada porque ahora estamos en fase de experimentación, porque no tengo claro 100% cómo vamos a organizar el juego, me refiero en qué carpetas, en qué módulos, en qué clases, todavía está creciendo. No está del todo cerrado el diseño, así que cuando avancemos un poco más, seguramente tendré una idea bastante más exacta de qué elementos tendremos y podremos concretar mucho más y el código estará mucho más limpio. También lo que intentaremos hacer para limpiar todo y para saber si lo hemos hecho bien, tendremos que vigilar esta clase. Ahora ha crecido bastante, tiene varias funciones extrañas, pero cuando lo hagamos bien debería estar casi vacía, es decir, el evento click debería delegarse a otro sitio donde se distingan las cosas, o todos estos métodos de quitar cuadros, poner cuadros y demás también. Pero bueno, como os digo, todo esto lo iremos mirando con el tiempo. Pero bueno, espero que por ahora os esté pareciendo interesante la serie. Así que gracias por esperarme durante casi 2 semanas para el siguiente episodio. Como os digo, siempre estoy ocupado trabajando, pero cuando tengo un rato de tiempo libre siempre es un placer programar, ir avanzando sobre este juego que creo que va a estar bastante interesante y más cuando es una noche como la de hoy, donde hace mucho frío y llueve bastante. Así que gracias amigos por vuestra atención y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.